Venga, esto lo habíamos visto un día de pasada, pero conviene recordarlo. Los temporizadores neumáticos. Se puede con neumática también conseguir temporización, exactamente igual que lo hacemos por medios eléctricos. La manera de hacerlo con un montaje como este de aquí. ¿Vale? Lo único que lo que se suele hacer es que esta vía, a ver si soy capaz de dibujarlo, esta vía suele ir unida con esta, ¿vale? De tal manera que cuando entra el aire por aquí, el aire entra por este estrangulamiento, empieza a entrar poco a poco y cuando alcanzo aquí la suficiente presión, la válvula maniobra para allá. Pero eso le va a llevar un tiempo. Es un poco la idea del temporizador. La hay normalmente cerrada y normalmente abierta. La normalmente cerrada se utiliza como temporizador, exactamente igual que utilizaríamos un retardo de la conexión en lógica cableada. La normalmente abierta se utiliza como anulador de señal. Tengo una señal de nivel, es decir, le voy a meter aire continuamente y esta válvula va a permitir que el aire solo pase durante un periodo de tiempo, el periodo de tiempo de la temporización. ¿Para qué nos sirve? Pues para hacer lo mismo que hacíamos con el rodillo escamoteable, para anular señales y evitar incompatibilidades. Es la utilidad que tiene la normalmente abierta. ¿Vale? En el lugar de la vía donde yo quiero convertir la señal de nivel en una señal de pulso, meto en serie esa válvula temporizadora, normalmente abierta, y la señal va a pasar solo durante un tiempo, con lo cual, en el ciclo normal de cilindros que yo voy a hacer, cuando la otra señal entre por el otro lado de la válvula distribuidora, ya no se va a encontrar aire y va a poder funcionar bien. Era otro de los métodos que teníamos para evitar las incompatibilidades. Las vais a ver a veces así, otras veces con un depósito intermedio dibujado, que puede estar así de esta manera o puede estar, como hay aquí dibujado a mano alzada, pues hacia arriba, ¿no? También es otra manera de dibujar. Más cosas. Bueno, los detectores, estos son las válvulas de rodillo que habíamos visto, equivalentes a los finales de carrera, ¿no? Que utilizamos en electricidad. Los hay también eléctricos para la parte de electroneumática, que son exactamente igual que los que utilizamos en lógica cableada o con los PLCs. Vale. Bueno, estos, como los hemos estudiado en electricidad, no necesitamos más información. Los temas de los detectores inductivos para electroneumática. Aquí se suele utilizar un cilindro que tiene un pequeño imán en el émbolo, de tal manera que cuando pasa por delante de los detectores hace que funcionen, ¿vale? Cierra el contacto, maniobra el contacto del inductor sin necesidad de que haya contacto, ¿vale? Esos son los inductivos que se utilizan mucho con los cilindros. Se utilizan mucho porque puedo poner un montón de ellos en el mismo cilindro para diferentes posiciones, con lo cual dan bastante juego. Bueno, detectores de proximidad electromagnéticos, estos son los de proximidad que estudiamos el año pasado en electricidad, exactamente igual. ¿Vale? Lo que tienen es emiten un pequeño campo magnético que cuando sitúa en la proximidad un material ferromagnético, ese campo se incrementa y la alteración temporal que produce en el circuito inductor es detectado por una electrónica que tiene el sensor y convertido en un disparo, ¿no? De la señal. Este es el tipo que normalmente utilizamos, ¿no? El inductivo de toda la vida. Aquí se utiliza mucho con electroneumática porque normalmente las máquinas están construidas con materiales ferromagnéticos, ¿no? Tipo el acero y demás. Células fotoeléctricas también las estudiamos en la parte de electricidad. Lo que sí tenemos aquí son detectores de proximidad de tipo neumático, ¿vale? Que son estos de aquí. Esto era lo que tenía hoy para enseñaros. Vale, estos tenéis uno con contacto y otro sin contacto. El de sin contacto, que es el que tenéis a la izquierda. Fijaros el símbolo, que el símbolo es muy parecido al estrechamiento, es una válvula reguladora, pero en este caso tiene uno de los extremos a escape. Esto consiste en que cuando yo aproximo un cuerpo lo suficientemente cerca del detector, que es lo que tengo aquí, ¿vale? El aire sale por esta vía, por la vía 2, ¿vale? Esa es la idea. Meto aire por uno, el aire por uno normalmente va a estar escapando por arriba, pero cuando acerco la pieza lo suficiente, este aire encuentra resistencia para salir por allí, va para atrás y sale por 2.
¿vale? Esa es la manera de detectar. Cuando tengo aire por 2 es cuando detecta. Pensar que esto va a estar perdiendo aire continuamente. Esto tendré que alimentarlo solamente en los momentos donde yo quiera detectar, porque va a estar echando aire a presión continuamente a la atmósfera. Entonces no es el detector más eficiente. Tendría sentido una aplicación que sea 100% neumática. Si estoy en electroneumática, este tipo de sensores nunca lo voy a usar. ¿Y si no está cerrado del todo, que deje salir por los dos lados? Hay una distancia a partir de la cual el aire ya empieza a salir por 2. ¿Vale? Hay una pequeña distancia ahí, es muy pequeña, este tiene que estar muy cerca a la pieza para que te eche aire por 2. Si no, el aire va a escapar igual, alrededor de la pieza, móvil, ¿vale? Esto tiene que estar casi pegando. Tendría que estar prácticamente aquí para que el aire salga por 2. ¿Tarda mucho en cerrarse? No, en cuanto está suficientemente cerca, el aire ya no puede pasar por aquí y tiene que escapar por 2. Bien, otra parecida, también de proximidad, ¿vale? Ese es otro modelo. Este tiene la detección en un rango un poco mayor, pero básicamente es el mismo principio. Aquí está dibujado en 2D, pero pensar que este hueco que tiene aquí, que es por donde está saliendo el aire, este de aquí, ¿vale? Este de los laterales, es un cilindro, tiene forma cilíndrica alrededor de la pieza, ¿vale? Un cilindro que no está completamente cerrado, no es completo porque si no la parte de dentro no podría tener relleno sólido y luego otro hueco, pero sí que tiene cierta forma cilíndrica. ¿Vale? El aire lo mismo, entra por uno, está escapando por donde se indican las flechas en la parte de arriba, pero cuando la pieza se acerca lo suficiente, el aire escaparía por aquí por 3, ¿vale? Con lo cual detectaría. Vale. Tengo lo mismo en barrera para distancias muy cortas, para distancias muy cortas. Enseguida el aire por el aire a presión, cuando lo echo por el aire, pues enseguida se dispersa. Esto tiene que estar muy junto. También solo tiene sentido esto en aplicaciones que sean de neumática 100%. Ojo con este porque el símbolo se parece mucho, el del emisor se parece mucho a este de aquí. La única diferencia es quizás que aquí está inclinado, ¿no? La parte del final me da una idea como de la forma que tiene la propia pieza. Mientras que aquí es completamente paralelo, completamente recto y las flechas llegan al final, pero es realmente muy parecido. Bueno, eso sería de la parte de neumática, las válvulas que nos quedaban por ver. Yo creo que no quedaba nada más. ¿Y en neumático puedes hacer una realimentación? Sí, ¿no? O sea, tú en la salida de una válvula, por ejemplo, una 3.2, en la salida realimentas por un lado que sea accionamiento. No, no se suelen hacer. No se suelen hacer. No. Por el tema de las caídas de presión, porque vas a estar perdiendo presión y no va a ser fiable eso, seguro. Y entonces, ¿cómo puedes hacer? Bueno, ya lo sé. Era desde una pulsación que salga entero, quede fuera, sin que retorne, pero eso es con que no vuelva al reposo la... Claro, porque realmente no la necesito porque las válvulas distribuidoras, si la utilizo pilotada por los dos lados, como tiene memoria, se va a quedar en la posición hasta que yo la vuelva. Es como un interruptor. Claro, no necesitas. Siempre tienes esa opción. En electricidad necesitamos la realimentación porque trabajamos siempre con pulsadores, ese es el problema. ¿Vale? A estas de aquí, vamos a echarles un ojo que estas no sé si las vimos. Las reguladoras de presión, aquí tengo diferentes modelos, ¿vale? El símbolo general. Aquí las válvulas de presión se basan todas en que yo meto presión por una vía de pilotaje, por aquí, ¿vale? La presión que está entrando a la válvula, de tal manera que cuando la fuerza que yo hago por este lado supera la fuerza que hace el muelle, esta válvula va a dejar pasar el aire por ahí en medio. ¿Vale? Se trata en jugar con la fuerza que hace el muelle en contra de la fuerza que hace la propia presión de la válvula. Cuando se rebasa ese umbral, la válvula deja pasar. Las hay abiertas, las hay cerradas, las hay por presión diferencial, por eso tenéis diferentes modelos, ¿vale? Las hay que el aire va a escape, que son las que tenemos, por ejemplo, en los depósitos, para no superar la presión máxima, son como válvulas de seguridad. Luego tenemos las que en vez de estar a escape, pues dejan pasar la presión a partir de determinado
de determinado valor. Tienen diferentes utilizaciones. Sí. Y ahora sí, con eso yo creo que es todo lo que teníamos que ver de la parte de neumática. Tenemos luego, dentro del mando neumático, ya hemos visto entre las prácticas y lo que explicamos todas las opciones de mando neumático. Nos queda por ver, bueno, este problema yo creo que lo analizamos, las señales incompatibles y demás, todo esto lo estuvimos trabajando, ¿vale? Acordaros que teníamos que ver dónde coincidían las dos señales en la misma válvula distribuidora y la que estaba antes lo teníamos que hacer escamoteable. Esto probablemente en el examen caerá uno de esto, ¿vale? Para hacer de este tipo. Luego, tenemos otro método, pero que este año no lo vamos a ver porque es que esto nos va a aportar mucho, que es el de paso a paso y en cascada, ¿vale? Lo único que sí vamos a verlo por encima, no os va a caer en el examen, pero para que os suene, ¿vale? Bueno, otra manera de evitar las incompatibilidades es mediante un montaje, o mediante dos montajes, mejor dicho, que se llaman memorias en cascada o memorias paso a paso. Esto es algo parecido a lo que hacemos en electricidad cuando hacemos un graph set, es decir, voy a intentar dividir el automatismo en etapas. Lo que pasa es que las etapas ahora no van a ser cada uno de esos estados invariantes que estábamos viendo ayer con el graph set, sino que van a ser secuencias de cilindros donde ninguna de los cilindros sale repetido, ¿no? Lo que llamamos el otro día los grupos de señal, que es lo que está hecho aquí, ¿vale? Yo tengo ahí una secuencia que es A más, B más, A menos, C más, B menos, C menos, ¿vale? Y lo que hago es dividir en grupos de señal. Esa división la hago desde la izquierda y lo que tengo que ir mirando es que en el mismo grupo de señal no salga repetida la misma letra. Yo voy desde la izquierda, tengo A más, B más, la siguiente letra sería menos, aquí como se va a repetir la letra A, tengo que tirar una línea y divido un grupo de señal. Empiezo el segundo grupo, A menos, C más, B menos, y aquí aparece la C otra vez, C menos. Divido otro grupo de señal. Me queda la secuencia dividida en grupo 1, que sería A más, B más, grupo 2, A menos, C más, B menos, grupo 3, C menos. Fijaros que no se repite dentro del mismo grupo la misma letra, ¿vale? ¿Por qué esa división? Bueno, porque yo voy a hacer que el automatismo funcione por etapas. Voy a hacer que funcione primero o tener aire a presión en este grupo 1, luego voy a meter presión en el grupo 2 y luego voy a meter presión en el grupo 3. No van a tener presión nunca al mismo tiempo, de tal manera que esto, si me lo atendéis, sería ya la bomba. De manera que, por ejemplo, cuando yo tengo presión en B+, solamente es cuando estoy en el grupo 1, en la primera etapa del funcionamiento. En la segunda etapa, que yo tengo que meter B-, tengo que meter presión, el grupo 1 ya no tiene presión, ya no voy a tener aire a presión en B+. ¿Vale? Es una manera de evitar las incompatibilidades. Es como si yo dividiese el automatismo en un graph set que tuviese esas tres etapas, siendo cada una de las etapas un grupo de señal. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿Vale? De hecho, es una manera de representar este método, es con ese graph set de grupos de señal. Luego, cuando se hace el montaje, lo que hacemos es, por ejemplo, para memorias en cascada, las líneas de presión 1, 2 y 3 se harían de esta manera que aparece aquí. Se harían de esa manera que aparece ahí. Siendo E1 el pilotaje que me pone en presión el grupo 1. Siendo E2 el pilotaje que me pone en presión el grupo 2. Y E3 el pilotaje que me pone en presión el grupo 3. Si lo miráis, pues vais a ver que estando en reposo, donde voy a tener aire va a ser por aquí. ¿Vale? El aire va a estar dando presión al grupo 3, es decir, siempre el grupo 3 va a estar en presión inicialmente. Luego, cuando cambio el grupo 1, cuando cambio esta válvula, la presión pasaría a estar en el grupo 1, iría directamente aquí al grupo 1. Luego, cuando cambio, pasaría al grupo 2 y luego al grupo 3. ¿Vale? Al final, con eso lo que voy a hacer es construir en la parte de abajo
esta parte de las memorias de los grupos. Bueno, hoy no me va a dejar operar esto, lo siento mucho. Me desinstaló Pedro la aplicación y va a estar complicado. Vale, aquí lo tendríais para... Ya me fui de página. Vale, para 3... Con 3 válvulas puedo hacer 4 grupos, con 2 válvulas puedo hacer 3 grupos y con una válvula puedo hacer los 2 grupos de señal. Esto iría en la parte de abajo del esquema, ¿vale? Y en la parte de arriba pondría los cilindros con las válvulas distribuidoras. Debo de tener por aquí alguno dibujado para que tengáis una idea de cómo quedarían los esquemas. Bueno, tengo uno con el siguiente método que es memorias paso a paso. Bueno, memorias paso a paso es muy parecido, lo único que las válvulas van conectadas las de abajo de otra manera. Y aquí tengo tantas válvulas de señal como grupos tengo. Si tengo 3 grupos necesito 3 válvulas, mientras que en cascada, si tengo 3 grupos, con 2 me vale. Pero también es lo mismo, voy dando presión alternativamente a los 3 grupos. Aquí pondría el pilotaje que me va dando presión a los grupos, que serían estas señales intermedias, las que tengo aquí pintadas en azul, B1 y B0, ¿vale? Son las señales que aparecen aquí, B1 y B0. Y en la parte de arriba tendría las señales intermedias, las que dentro de cada grupo me van dando el cambio de los cilindros. El primer movimiento de cada grupo va directamente desde la línea de presión del grupo y los movimientos posteriores, como el B+, el C+ o el B-, cogen la señal de presión del grupo y pasan por la válvula de ruleta correspondiente. Bueno, como no os lo voy a preguntar, le echáis un vistazo por curiosidad más que nada, ¿vale? Sí, porque está apagado, los grupos solo funcionan de uno en uno. Cuando tú tienes que hacer la parte de la secuencia del grupo 1, tienes presión en la línea 1. Cuando vas a hacer la secuencia del grupo 2, el grupo 1 lo dejas sin presión. Claro, con lo cual el aire solamente va por un grupo de cada vez. Y si hubiera dos combinados, necesitarías más presión, ¿no? Sí, pero no es el caso. No es el caso. Bueno, eso que sepáis que existe y os lo podéis, a lo mejor, en una instalación muy antigua que sea 100% neumática, os podéis encontrar algo de eso. Lo del anulador de señal que os comentaba antes, sería ese temporizador normalmente abierto, es el que utilizamos, y en un cronograma tenéis justo a su lado indicando cómo realiza la temporización, ¿vale? El anulador de señal lo pondría en la vía que yo quiero anular, en la vía donde pongo el escamoteable. Cuando hacían análisis ese de los escamoteables, pues en el mismo sitio, ¿vale? En vez de poner el escamoteable, pongo ese temporizador en serie con la válvula de ruleta. Bueno, y esos son los métodos para evitar las incompatibilidades. El de memorias paso a paso lo tenéis ahí a continuación. Y pasaríamos a la parte de electroneumática, que es lo más interesante. ¿Vale? Venga. Bueno, en electroneumática lo que vamos a hacer es tener un circuito de actuadores 100% neumático, los cilindros van a ir movidos por aire comprimido y tendré una válvula distribuidora, un cilindro o válvulas distribuidoras y cilindros, tendré válvulas reguladoras de caudal y poco más, presostatos, ¿vale? La parte neumática se ciñe a la parte del actuador, a la parte que en electricidad llamamos la fuerza. Todo lo que es el mando de ese circuito neumático se hace por medios eléctricos, que pueden ser lógica cableada, puede ser un relé programable, puede ser un PLC, puede ser una tarjeta electrónica. Cualquiera de los métodos eléctricos que tenemos para hacer un circuito de mando lo podemos aplicar aquí. Lo que tenéis aquí representado es una secuencia muy sencilla que simplemente consiste en que cuando yo pulso S1 sale el cilindro A y cuando llega al final, cuando llega a A1, bueno, B1 lo llama aquí porque está llamado con la nomenclatura eléctrica,
¿vale? El cilindro volvería. Nosotros aquí en los esquemas electromáticos vamos a seguir utilizando la nomenclatura neumática, A1, A0, porque nos ayuda a comprenderlo mejor, ¿vale? Este sería el A1. El A1 sería ese de ahí. Le mete otro toque, otro pulso de tensión a la electroválvula Y2 y cambia la válvula distribuidora por acción de esa electroválvula y vuelve. Y1 y Y2 son electroimanes, como relés que tengo en cada lado del cilindro. En este caso, en vez de mover la culata que mueve unos contactos, como en el caso de un contactor, lo que mueven es la corredera de la válvula, para un lado o para otro, ¿vale? También por electromagnetismo. Esa es la base de la electroneumática, accionar válvulas distribuidoras por medios eléctricos. Bueno, este es manual, sí, es el ejemplo cero, digamos, para entender cómo funciona un circuito de estos. Aquí ahora le tenemos que añadir todo lo demás, un PLC con un montón de cilindros, con secuencias, las puedo complicar hasta lo que quiera. Ahora, si utilizamos medios eléctricos, tengo todas las temporizaciones que tiene un autómata, tengo relojes horarios si quiero, tengo todo lo que tengo en el autómata para controlar esos cilindros. Bueno, por medios eléctricos 100%, ¿cómo haríamos, por ejemplo, esta secuencia? A más, B más, A menos, C más, B menos, C menos. Bueno, pues hacemos algo parecido a lo que estábamos haciendo antes para los grupos de señal, ¿vale? Lo que voy a hacer es... Cuando yo tenga que conectar esta primera parte, este primer grupo de señal, voy a hacer grupos igual que vimos antes. Voy a hacer funcionar un relé que voy a llamar K1A, ¿vale? Cuando tenga que meter el segundo grupo de señal, yo lo que voy a hacer aquí va a ser meter un relé que va a ser K2A. Y cuando tenga que meter el tercer grupo de señal, meteré este relé aquí que llama K3A. ¿Vale? Bueno, tengo que hacer un circuito con 3 relés en cascada. ¿Os suena eso de primero? 3 relés en cascada. Bueno, está dibujado un poco chambón, pero la idea es esa de ahí. Es además muy parecido a un esquema que hicimos el año pasado, pero que era con temporizadores, ¿vale? En vez de con finales de carrera. Tengo el primer relé que lo activo con el pulsador y con su realimentación, una señal de K2A cerrada que lo que hace es apagarlo y una de K3A que lo que hace es enclavarlo para que no pueda entrar cuando entre el 3, aunque yo pulse, ¿vale? Para bloquearlo de alguna manera, una incompatibilidad. Entra el relé 1, vale, me cierra esta rama de aquí, me está cerrando ya la marcha del grupo 2 de señal. Cuando tengo la señal que finaliza el grupo, que es B1, como está uno activado, me da una señal de marcha K2A y se realimenta, ¿vale? Al alimentarse K2A, el contacto cerrado que tenía la rama del primero me lo apaga. Está funcionando ya el 2. Fijaros que este contacto K2A, que está en la marcha del tercero, ya está cerrada. Cuando llega a B0, el contacto de B0 se cierra, me da corriente a K3A, se cierra su realimentación y estaría funcionando el 3. Y al entrar el 3 me apaga el 2 y me bloquea el 1 para que no pueda meterlo hasta que no termine la secuencia del 3. ¿Vale? Y luego con el C0, que es la última señal de la secuencia, lo que hago es apagar el grupo 3. Ahí yo ya tendría 3 señales, en este caso eléctricas, una para cada grupo de señal. Y ahora dentro de cada grupo lo que hago es ir dando señal a las electroválvulas. Sería el caso de que yo utilizo válvulas distribuidoras pilotadas por los dos lados. La primera señal va directamente desde el primer grupo de señal, ¿vale? Desde el K1A. El A- es la primera señal que tengo también en el grupo 2, por eso va directa, ¿vale? El A+ y el A-, como son señales de principio del grupo, van directamente desde el relé alimentadas. En cuanto activo el relé, no quería hacer esto. Vale. Esta señal de aquí.
y esta señal de aquí, es decir, la salida de A y la vuelta de A son las primeras señales de K1A y de K2A respectivamente. Por eso van directamente alimentadas desde un contacto del relé. Mientras que, por ejemplo, la señal B+, ¿vale?, va a ir alimentada, pero pasando por el A1, ¿no?, que sería la señal que yo tendría ahí. Lo mismo, el C+, va a ir alimentado en este caso desde el grupo 2, pero pasando por una señal que va a ser el A0, ¿vale?, que es la señal que yo tendría ahí. Si veis este esquema de abajo, son justamente esas señales que yo tengo. El K1A lo hago pasar por el A1 y me alimenta la salida del cilindro B. La vuelta del cilindro B, el K2A pasando por el C1. La salida de C, grupo 2 de señal, pasando por el A0. Y el tercero, como solo tengo una señal, un movimiento en el grupo 3, pues directamente desde el grupo 3. De esa manera consigo yo, por medios eléctricos, hacer toda esa secuencia, ¿vale? De una manera, digamos, aplicando un cierto método, una cierta construcción que siempre es similar, ¿vale?, la de los grupos de señal. 3 relés, uno para cada grupo. Las primeras señales de cada grupo van directas desde el relé y las siguientes señales pasando por la válvula, en este caso el final de carrera correspondiente. Y luego, para los grupos, cada grupo me para la anterior y las señales que me hacen el cambio de grupo pues son las que coinciden aquí, las que me dan paso de uno a otro, ¿no? El B1, el B0, esas estarán en las órdenes de marcha de cada grupo. Esa es la base de la electroneumática cableada. Más o menos todas las secuencias se hacen de manera muy parecida. Venga, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora en el FluidSync para ver si esto somos capaces de hacerlo. Vamos a poner una secuencia un poquito más sencilla. Vamos a hacer un A+, B+, C+. A ver, no vaya a poner la misma. Sí. A-, C-, B-. Vamos a hacer esa secuencia de ahí. Venga, vamos a intentarlo. Bueno, os voy a enseñar yo cómo iniciarlo y nos ponemos. A ver si tengo por aquí el FluidSync, yo creo que sí. Pues hay que no estáis conmigo y no sé qué os pasa, pero estáis en otro lado. Venga, nada, primero en estos tipos de problemas hacemos siempre la parte neumática, que en estos es muy sencilla porque simplemente será meter ahí, vamos a meter cilindros de doble efecto, por ejemplo. Le quitamos todas las historietas, les ponemos un par de válvulas reguladoras para poder ver la secuencia con cierta tranquilidad. Esta la giramos, me parece que era 270, justo. Ahí, esta ya la voy a copiar, la voy a pegar. Ahí. ¿Vale? Aquí meto una distribuidora, una 5.2. Este lo voy a mover para acá. Esta le voy a meter pilotaje por aquí. Así, y alimento por aquí. ¿Vale?
Y bueno, pilotaje no, porque estoy en electroneumática, entonces tengo que quitar esto y voy a poner eléctrico, que sería la bobina, este de aquí. ¿Vale? La bobina. Ahora sí que es eléctrico esto. Esta de aquí la voy a llamar, ya le voy a poner la marca, que va a ser Y1. Y a la otra le doy 2 veces ahí en el punto y le pongo la referencia, que va a ser Y2. Vale, ya tengo ahí el primer cilindro. Le metemos unas etiquetas para que nos quede bonito. Alejandro, ¿puedes poner para que cambie el nombre un momento? ¿O no se podía en esto? ¿Para que qué? Para que cambie el idioma. No, no se puede. ¿El qué? A ver, vuelta. La pregunta del millón. Tenéis que bajarlo el FluidySync que está en el Classroom. Porque el que hay aquí instalado en los ordenadores no sé qué le pasa, que no va bien. Y no te va a funcionar. Baja el del Classroom. Lo descomprimes, es portable, con lo cual lo puedes ejecutar sin instalar nada. Pues yo lo tengo bajado de ahí y no me daba problema, no sé decirte. No se me ocurre qué puede ser. Os lo vuelvo a poner si queréis en un momento, pero hay que ejecutar el que está dentro de la carpeta bin, del extraído, ¿vale? Es que hay un ejecutable fuera que no funciona. Es que eso lo expliqué otro día. Mirad, probablemente el que tengáis ahí probablemente sea este. A ver si puedo enseñároslo. Sea una carpeta que va a ser, a lo mejor al extraer os queda esto de aquí. Entonces entráis en la que pone, en la que acaba en EN y entráis en la carpeta bin. Y ahí está el ejecutable, es ese de ahí, que pone FLSync, ¿vale? Ese es el ejecutable que funciona. Si yo activo el ejecutable que hay fuera, este no me va a funcionar, me va a dar un error. ¿Sí? Venga, vamos a seguir metiendo ahí este, lo copiamos. Este sería el 1.0 y lo copiamos. Le doy a aceptar, lo copio y este sería el 1.1. Venga a venir conmigo. Y aquí le voy a poner también que este es el cilindro A. Este sería el primero. Para el segundo, copio este y pego. Ya tengo el segundo cilindro. Le cambio el nombre a las etiquetas y ya está. Este de aquí será Y3. Este de aquí será Y4. Esta será la 2.2. Esta será la 2.3. 2.0. B. 2.1. Pinchas 2 veces en el circulín que hay en el imán, en la bobina, y te sale marca, o si lo tienes en inglés te saldrá label o algo así. ¿Vale? Ya está. Ya tenemos los cilindros. La parte neumática estaría. Vamos con la parte eléctrica. Bueno, los componentes eléctricos los tenemos por aquí en uno de los menús de abajo.
Tenemos actuadores, tenemos alimentación, sensores, relés, etcétera, ¿vale? Y interruptores, a ver, regulador, vale, pulsadores, contactos, lo tenemos todo por ahí. Vamos a hacer el circuito, pues creo que estoy con una hoja vertical, lo voy a hacer debajo, ¿vale? Aquí. Lo primero que metemos, las alimentaciones. Aquí no es como un programa eléctrico que puedo meter las protecciones y empezamos con 24 voltios porque es la opción que tiene de mando en corriente continua y 0 voltios, ¿vale? Metemos los dos potenciales para las dos líneas, lo que serían la fase y el neutro si estuviésemos en alterna, ¿vale? Y ahí en medio voy a ir metiendo el esquema. Meteríamos un pulsador para iniciar la secuencia. ¿Vale? Que este sería, le pongo por marca, por ejemplo, pues S1. Le meto la bobina, que voy a meter el solenoide de válvula, que llama aquí, o la electroválvula. Vale, lo pongo ahí en la vertical. Como tengo solo dos grupos en lo que quiero hacer, a ver dónde lo tenía, aquí, ¿vale? Esta secuencia yo la puedo solventar simplemente con dos grupos. A ver, está la lupa tocando las narices. Vamos a ver si puedo cerrar la lupa. Vale, os decía, aquí hago dos grupos, necesito solamente dos relés, un K1A y un K2A. Hago dos grupos porque aquí tengo ABC y la repetición llega en el cuarto movimiento, ¿vale? Este sería el relé K1A y aquí tendría el relé K2A. ¿Vale? Pues venga, dos relés. Entonces, traducido aquí, solo voy a tener un relé aquí que me lo va a pagar, que este va a ser de K2A. Pues le pongo ya la marca. K2A. ¿Vale? Y es simplemente un contacto normal. Más cosas. Tengo que poner la realimentación en paralelo con el pulsador de K1A. Bueno, aquí metí la electroválvula, pero no tenía que haber metido una electroválvula. Vale, ahora lo solucionamos. Esta la voy a mover para acá porque va a estar en la otra parte del circuito. Aquí tengo que meter una bobina de relé, que estamos todavía con la parte de los relés. ¿Vale? Esta sería la primera parte. Voy a borrar esta conexión de momento de aquí. Y vamos a volver a la secuencia. ¿Vale? Ya está, ya podría cerrarla. El primero vendría aquí. Este lo llevo aquí al medio. Vale, y esa sería la rama del primero. La línea de arriba la voy a cerrar al final. Desde el último contacto voy a ir al 24 y desde el último contacto hasta el 0, desde la última bobina hasta el 0. Y luego las demás ya me las hace como conexión. Es la mejor manera de hacerlo para que me quede curioso. Venga, ya tenemos eso ahí. El segundo, pues copio esto, que va a ser parecido, y lo pego y le cambio la nomenclatura. Aquí hay que intentar aprovechar en la medida de lo posible lo que estamos trabajando. Vale, a este no le puse marca, se la voy a poner, es K1A. A este se la voy a poner, es K2A. Vale. Aquí el paro ya no va a ser esto de aquí, sino que va a ser, vamos a ver la secuencia, el que me va a parar el segundo va a ser el B0. Y este tengo que marcarlo como rodillo, por ejemplo. Así, la marcha de este ya no va a ser un pulsador, sino que la marcha me la va a hacer vamos a ver la secuencia. La marcha del segundo me la va a hacer el C1, ¿no? Que sería la señal que yo tendría aquí. La señal que me da el cambio, aquí sería C1.
¿vale? Entonces aquí lo que tengo que poner es un contacto no sé qué metí aquí, metí lo que no era. Vale, a este. Aquí meto un contacto que va a ser, decíamos, del C1, ¿no? Va a ser un rodillo y va a ser del C1. Ven, ese sería el segundo y la parada, espera que me faltó la parada del segundo grupo, sería el B0, ¿no? Lo tenía puesto ya eso, sí, el B0. El B0, el C1 y este que tiene que ser del K2A. Cuando se copia y se pega hay que tener cuidado porque si no lo cambiamos todo bien luego... Vale, ya tengo la secuencia de los dos relés, los grupos de señal. Ahora lo que tengo que meter son ya las electroválvulas, ¿no? Que tenía metida una por aquí. ¿Vale? La primera está aquí, esta la voy a llamar Y1 y sería la salida del cilindro A. La salida del cilindro A se produce con el primer grupo de señal, ¿no? Es la primera señal del grupo directamente con K1A. Pues directamente con K1A. Tengo que meter un contacto abierto de K1A. Esa sería la primera señal. La segunda señal, el grupo 1, cuando llega a la 1, ¿no? Cuando llega a la 1 tiene que salir el B. Pues entonces, vale. Meto ahí un contacto. Metes el contacto, pisas dos veces encima y marcas rodillo interruptor de fin de curso, lo llama. ¿Vale? El segundo. Si lo dejas el primero tal cual está, es un contacto normal. Pues aquí decíamos que era el... Bueno, vamos a ver la señal por orden. A más, a menos, porque si no es un lío. Estoy aquí variando y... La señal a menos. La señal a menos directamente desde el grupo 2. ¿Vale? Pues nada, del grupo 2. Este sería del K2A. Y meto la electroválvula, porque ahora sí ya estoy mandando directamente los cilindros. Este sería el Y2, que es el que se corresponde con A menos. Vale, ahí. Ya tengo el movimiento, vamos a ponerlo aquí para que se entienda. Esto va a ser el A más. Y la otra, el A2 va a ser el A menos. Vale. Y ahora el cilindro B. Para el cilindro B, pues, bueno, voy a copiar esto y lo pego. Y ahora ya cambio nombres y añado contactos que me faltarán. Este sería el B más. Y este sería el B menos. Como haces para hacer la doble unión, no vale la inserción, tiene que ser la mitad del cable, ¿no? Vas a mitad del cable, sí. Se te va a poner como una diana cuando llegues a poder soltar. Cambio las electroválvulas, que serán I3 e I4 respectivamente. Vale. Y ahora vamos a ver la secuencia para ver qué tengo que poner por aquí. Estas uniones ya las quito porque tengo que añadir ahí un contacto. Entonces, para la salida del cilindro B, el B más, es en el grupo 1 con la señal A1. Grupo 1, vale, lo tengo, señal A1, tengo que meter A1 y el rodillo.
Y ahora, para el segundo, sería... Ah, pero tengo 3, me falta por poner otro más. Yo soy muy listo. Tengo 2 grupos de señal, pero tengo 3 cilindros. Vale. El A menos, no que estoy el B. El B menos es en el grupo 2, es decir, con el segundo relé, con el C0, ¿vale? En el segundo relé con el C0. Pues nada, copio esto de aquí, lo pego. Vale. Ya uno esto aquí, ya tengo el cilindro B. Y ahora tengo que aumentar el circuito porque, lo que os decía antes, me falta otro cilindro más que sería el C. Entonces me vuelvo aquí arriba y la misma operación de antes. Copio esto y lo pego. Y a modificar. Aquí pongo C, aquí pongo 3.0, aquí pongo 3.2, 3.3, 3.1, Y5, Y6. ¿Vale? Y nada, vamos con el tercero. Copio aquí y vuelvo a pegar. Y de abajo para arriba poniéndolo todo bien. El C+, el C-. Vamos a ver las señales. El C+ va con el grupo 1 y el C- con el grupo 2, ¿vale? El C+ va con el B1, ¿no? Cuando llega el B1 es cuando sale el C. Pues nada, grupo 1 y aquí tengo que cambiar esta etiqueta por B1. Bueno, y la vuelta que es con el grupo 2, el C- va con el A0, ¿vale? Es la señal que me manda ahí. Pues aquí sería el A0. Vale, y esa parte ya estaría. Ahora lo que os decía antes, para que os quede mejor, lo que hacéis es, desde la última señal, desde el último, que es el K2A, me vengo hasta el 24. ¿Vale? Y ahora todas estas líneas, unión arriba, directamente en perpendicular. ¿Cómo haces para tener una DIN A3 en vez de una DIN A4? Esto es un DIN A4, me parece, vertical. Estoy en un DIN A4 vertical. De todas maneras, si quieres cambiarlo, vienes aquí, archivo, tamaños de dibujo. ¿Vale? Archivo, tamaños de dibujo. Y ahí te deja poner el que quieras, y en vertical y en horizontal. ¿Vale? Venga, y estamos aquí haciendo las uniones de arriba. Y abajo hacemos lo mismo, desde el último que es el... Bueno, tengo que cambiarle ahí la marca, que no se la cambie. Si no me va a dar error. Vale, voy haciendo las uniones. Ahí. Y aquí decíamos que este tiene que ser el I5 y este tiene que ser el Y6.
¿Vale? Esta es la idea. Vamos a darle un repasín a ver lo que hicimos. No, y ahora te digo, por lo siguiente. No porque tengo solo dos grupos en la secuencia. Al tener solo dos grupos, si vamos a la secuencia de aquí, yo puedo dividirlo en dos sin que se repita ninguna letra. Eso es que tengo dos grupos, necesito solo dos relés. En la anterior, ¿qué hacíamos para el otro método? En esta de aquí, si hago por ejemplo esta en electroneumática, esta secuencia de aquí, como tengo que dividir en tres grupos, aquí tendría tres relés, ¿vale? Pero en la que estamos haciendo ahora, como solo la puedo dividir en dos, tengo dos relés. Si tuviese una, es por el orden más que porque tengo en las dos, tengo C más y C menos. Es por el orden, fíjate que aquí voy A, B, C, todavía no se me repitió ninguna letra. La siguiente sería otra vez la A menos, entonces hago la división. Y ya las que me quedan ya no se repiten, son A, C, B. Con lo cual, con dos grupos hago. Aquí en la anterior, en cambio, yo hago A, B y luego vuelve a aparecer la A. Tengo que dividir, porque no se pueden repetir las dos señales contrarias. Luego ya vendría C, B y al final vuelve a aparecer la C, tengo que volver a dividir. Al dividir de esa forma me quedan tres grupos, pero aquí me quedan dos. Eso depende de la secuencia, te va a salir con más o menos relés. Bueno, me queda una cosa por hacer, que es definir las etiquetas en los cilindros, igual que hacíamos en los de neumática. Aquí tengo que poner etiquetas y poner que el acero funcionará, por ejemplo, entre 0 y 2. Y que la 1 funcionará entre 98 y 100, por ejemplo, los dos últimos milímetros del recorrido. Lo mismo para el B. Pico dos veces encima, me voy a etiquetas y pongo el B0 entre 0 y 2. El B1 entre 98 y 100. Vale. Y para el C, el C0 entre 0 y 2, el C1 entre 98 y 100. Última parte del recorrido. Sí, pones un cachín del principio del recorrido y en el 1 un cachín del final. Así ya estaría, creo que completo. ¿Vale? Si no cometimos algún error, por ahí debería de funcionar. Deberíamos de quizás haber añadido aquí un contacto del K1A para que esto solo se active cuando esté funcionando el primer grupo. Bueno, vamos a probarlo. Damos a la simulación. Bien, ya tengo aire ahí. Ahora lo que tendría que sería que pulsar en S1. Pulso, sale el primero, sale el segundo, sale el tercero, vuelve el primero, vuelve el tercero y vuelve el segundo. ¿Vale? Hemos hecho la secuencia creo que bien. Sale el A, sale el B. ¿Veis cómo va metiendo alternativamente los dos grupos de señal? Primero el 1 y luego el 2. Vamos a regularlos todos más o menos igual.
Vale, vamos a ver ahora, a ver si sale el A, sale el B, sale el C. Vuelve el A, vuelve el C y vuelve el B. ¿Es esa la secuencia? Sí, sí, la está haciendo bien. ¿Veis? Hay que fijarse abajo, fijaros cómo van entrando los dos grupos y bueno, en la parte de la derecha va dando las señales cuando corresponde. Bueno, ¿qué pasa si esto lo quiero hacer con el logo? ¿Qué pasa si esto lo quiero hacer con el logo? ¿Cómo lo haríais? La parte de arriba, la parte de neumática, exactamente igual, exactamente lo mismo. La parte de neumática no cambia. Cambiaría esta parte de aquí abajo, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Se puede hacer aquí en el logo, lo que pasa es que el logo que tiene aquí, las puertas que tiene, son un poco complicadillas. Vamos a verlo con el programa del logo. Pero Alejandro, ¿y al que tienes a la derecha del final de carrera A1, cómo lo nombras? C0. C0, sí. Y es que lo nombro así y me cambio el símbolo por completo, me lo abre. Te lo abre, pero a ver, es por lo siguiente. Este programa de neumática me representa las válvulas en el estado que tendrían en el montaje cuando está en reposo. No es como en electricidad, que siempre dibujamos el estado de reposo de los contactos. Aquí, si el cilindro está presionando en el estado de reposo, te la pone accionada en vez de en reposo, el contacto. Es seguramente por eso. Lo tienes que distinguir porque te aparece una flecha encima, ¿vale? Te aparece una flecha encima, realmente el que tú has metido, si te aparece cerrado, es abierto. Bueno, vamos a ver entonces con el logo. Con el logo yo puedo partir de este mismo planteamiento. Puedo utilizar dos básculas RS para los relés K1A y K2A, que en el logo, en vez de ser salidas, serán marcas, ¿vale? Pondré las señales de set y reset que yo tengo en este mismo esquema y para las salidas con puertas lógicas, ¿no? Tendré que poner una AND con la salida de la electroválvula Y3, etcétera. Vamos a hacerlo, que se entiende mejor. Vamos a buscar el programa del logo. Vamos a ir mirando este para ver cómo lo tenemos que hacer. Que sé yo además que echabais de menos el logo mucho. Vale, ponemos este por aquí y ponemos este esquema para tenerlo de referencia por aquí. Vale. Lo primero que tengo que hacer entonces, para el programa del logo, sería dos memorias, una para K1A y otra para K2A. ¿Cómo lo hago aquí? Que ya no nos acordamos. Bueno, lo primero de todo, siendo un poco ordenados, iría a edición. Estáis pasando de mí hoy, pero ampliamente, tío. A tope. En nombres de las conexiones, ¿vale? Y aquí metería todas las entradas que tendrían el logo, serían el S1, voy a ponerlo en plan corto, ¿eh? El S1, el A0, el A1, el B0, el B1, el C0 y el C1. ¿Vale? Esos serían los sensores que tengo en las entradas. Y en las salidas, aquí tendría el Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Cuando hacemos con logo este tipo de montajes, pues hay que plantearse igual al utilizar
válvulas distribuidoras que tengan retorno por muelle, para ahorrarme 3 electroválvulas, ¿no? Ahorrarme 3 salidas en el logo. Pero bueno, ya lo que lo habíamos hecho así, lo vamos a hacer primero así. Le daría OK y ya tengo los nombres de las conexiones. Entonces, lo primero de todo, voy abajo, báscula RS. La báscula RS, recordar que equivalía al relé autoenclavado, que es lo que estoy haciendo ahí. Pues nada. El relé autoenclavador, que aquí, yo es que no sé por qué está puesto en inglés. Pone Latching Relay, pero es lo mismo. Vale, meto uno ahí. Voy a quitar la lupa porque no me entero. Meto otro ahí. Vale, y aquí en su salida voy a poner 2 memorias. O 2 marcas, mejor dicho, 2 marcas. Si me deja, porque hoy no está esto muy fino. Meto una ahí y meto otra ahí. ¿Vale? Ya tengo mis 2 relés auxiliares realimentados, que es a lo que equivale eso. Y ahora tengo que poner las señales de marcha y las señales de paro. Bueno, vamos a echar un vistazo al esquema. Señal de marcha al S1 para el primero, señal de marcha al C1 para el segundo. Pues vamos a meter aquí una entrada. Otra. Voy a meterlas todas. S1 decíamos y el C1. Vale, pues esto lo muevo. El C1 no sé dónde lo tengo por aquí. Vale. Esta sería la marcha del segundo. Esta iría aquí y esta iría aquí. La marcha en el set, el paro en el reset. Y los paros son el K2A y el B0. O sea, el K2A va a ser la marca 2. Esta marca 2 va a meterle una señal de reset. Y decíamos que el otro era el B0. El B0, que lo tengo por aquí, será la señal de paro. ¿Vale? Esa parte de ahí es esta parte de la izquierda del esquema. Relé autoenclavador, la realimentación ya está incluida en esa báscula RS, tengo que meter la señal de marcha y la señal de paro. Señal de marcha y señal de paro, ¿vale? Sin más. Esa parte la tengo. Y ahora tengo que ir a la parte de esta parte de aquí del circuito. La primera salida directamente con la marca 1, ¿no? Con el K1A. Bueno, pues la primera salida, voy a meter las salidas, todas las que tengo. Vale, la primera salida directamente con la marca. Vale. La segunda salida directamente con la marca 2. Pues nada, directamente de la marca 2 a la segunda salida. Ya tengo el cilindro A, Y1 y Y2. La siguiente, el cilindro B. Vale, la marca, el primer grupo, que sería la marca 1, en serie con el A1, ¿no? Que sería una puerta ANZ. Aquí tengo que recordar todo eso de las puertas ANZ, que ya no me acordaré, igual. ¿Vale? La marca 1, decíamos, con el A1, que lo tengo aquí. Eso me da salida al I3. Una ANZ, sí. Contactos en serie, que es lo que tengo aquí. Estoy traduciendo el circuito a puertas lógicas, sin más. Contactos en serie es una puerta ANZ. Tengo del K1A, que en el logo es la marca 1, y el A1, ¿no? Como están en serie, pues será una puerta ANZ. Y eso me da salida a Y3. Es lo que he puesto aquí. He cogido la marca 1, que es el K1A, en una ANZ con el I3, que es el A1, y eso va a la Y3, que es la salida Q3 del logo. La 4. Pichas encima y suprimir.
La siguiente, K2A con el C0, es decir, la marca 2, vuelvo a meter otra puerta AND. Conecto ahí y decíamos que era con el A0, no, con el C0. Pues con el C0. Ahí. ¿Y qué me queda? Me queda el último de todos, que sería el C+ y el C-, que sería el primero de ellos, la marca 1 con el B1. Vamos a reorganizar un poco aquí. Vamos a darle un poco de espacio. A ver si me deja. Esto lo voy a bajar para aquí. Y todo esto lo voy a bajar para aquí. Vale. Y ahora me queda aquí el Y5, que es el C+, con el 1 y el B1. Puerta AND. El 1. Y el B1 que lo tengo por aquí. Ahí. Y por último, la que me queda, que es la Y6, que iría con el grupo 2. Tengo que meter una AND. Y el que me queda, que es el A0. Bueno, en resumen, lo que nos queda es algo como esto de aquí. Aquí sí que vendría bien ahora pues ordenarlo un poquito. Esto ponerlo en la vertical. Esto es para aquí. Así nos quedaría un poco más ordenadito. Vale, ese sería este esquema que hicimos de contactos con los grupos de señal, en este caso con relés, traducido a programa de puertas lógicas del logo. La parte de la izquierda es la parte de la izquierda del esquema cableado, la parte de los dos relés. En mi caso los relés son marcas dentro de la programación del logo, y luego la parte de las salidas donde tengo contactos en serie, pues es una puerta AND y voy sacando las condiciones, ¿no? Que será la marca solamente o la marca con otro contacto. A ver, esto era lo que estaba diciendo antes al compañero. Este programa te va a dibujar los contactos con el estado no de reposo, sino el que tendrían en el reposo del automatismo. Si tengo un cilindro que me lo está presionando, en la posición de arranque te va a aparecer accionado. Y él, para indicarte que te lo está dibujando accionado, te dibuja una flecha encima. Es muy sencillo de recordar. Si tienes uno que tiene una flecha encima, tú el que has metido es el contrario. Si está abierto, has metido el cerrado. Si está cerrado, tú has metido el abierto. Que está accionado, sí, que está representado, te lo está dibujando al revés. Si está cerrado con la flecha arriba, el contacto es abierto. Esto se hace, pulsas 2 veces encima y en la pestaña de la derecha del todo que pone etiquetas, si lo tenéis en inglés pondrá labels. Lo metes ahí.
Y metemos siempre una al principio entre 0 y 2, 0 y 4, y otra en el final entre 98 y 100, por ejemplo. ¿Qué? Sí. Vamos a probarlo a ver si funciona. Aquí lo malo para probarlo es que hay que seguir de memoria la secuencia que hace y es un poco difícil. No quería hacer esto, quería hacer F3. Vamos a hacer un poco de zoom. Vale. Aquí tendría que tener presionado el A0. Tengo que tener presionado el A0, el B0 y el C0. Esta es la complicación de simular con el logo. Le doy al pulsador y está saliendo el cilindro A. ¿Vale? Empezamos bien. Está saliendo el cilindro A, con lo cual libero el A0. Hasta que llega la 1, presiono el A1. Ahora está saliendo el cilindro B. ¿Vale? Se ha encendido la Y3. Libero el B0. Y cuando llega al final tengo que presionar B1. Vale. Está saliendo el cilindro C. Por lo tanto, libero el C0 y presiono el C1 cuando llega al final. Vale. Ahora está volviendo el cilindro A, está volviendo el cilindro A, tengo que soltar el A1, ¿vale? Y cuando llega al final del recorrido tengo que presionar el A0. Vale, ahora está volviendo, porque no se quitó, aquí algo falló. Está volviendo el cilindro A, déjame ver la secuencia, está volviendo el cilindro A, y luego tiene que volver el cilindro C. Está volviendo el cilindro A. Vale. Y cuando el A llega al A0, está volviendo el cilindro C. Se suelta el C1. Y ahora vuelve el cilindro B. Con lo cual soltaría el B1 y presionaría el B0 que está aquí. Vale, salió bien. Vale, la secuencia funciona. Lo que pasa es que aquí es más complicado de poder simular. Tenéis que ir paso a paso, con mucha paciencia, dando en el orden que hay que dar cada uno de los finales de carrera, porque si os equivocáis en uno, pues ya fastidiáis la secuencia, ya no sabéis si os funciona o no os funciona. Básicamente. Para hacer estos problemas puedo también hacer un planteamiento, sobre todo para el logo y para el autómata, de graph-set. Puedo traducir la secuencia a un graph-set y trabajar como vimos ayer con el graph-set. También es otro método perfectamente válido. La diferencia es que me va a dar un programa del logo bastante más grande y un programa del autómata bastante más grande. Pero es otra manera de hacerlo perfectamente válida también, es la alternativa. ¿Lo tenéis este?
Bueno, esto mismo lo puedo hacer también con el S7-200, exactamente igual, ¿vale? Respecto al cableado, el cableado es tremendamente sencillo. El cableado sí que os lo puedo enseñar aquí en el FluidSync. Bueno, en el FluidSync me saldrá con uno de 24 voltios. Mejor os lo dibujo. O con el KDSIMU, por ejemplo. A ver, vamos a ver el cableado de ese mismo supuesto aquí. Venga, nada, metemos un logo. Bueno, metemos primero una protección, una alimentación. El logo que lo tenemos por aquí. Vale, línea neutro. Aquí tendría que meter un montón de... Bueno, tendría que meter el pulsador. Finales de carrera. Bueno, para que no perder el tiempo, ir haciendo vosotros algo. Intentar hacer ahí en el FluidSync un único cilindro con un pulsador. Sale el cilindro, llega al final del recorrido y espera unos segundos, temporiza unos segundos en el final del recorrido antes de volver. A ver cómo lo podéis hacer con electroneumática. Pulso un pulsador, el cilindro sale, llega al final, espera 5 o 10 segundos, el tiempo que sea, y pasado el tiempo vuelve. Hay bobina temporizada ahí en el FluidSync, ¿eh? Buscarla por ahí a ver si dais con la solución. Mientras hago yo el cableado para enseñároslo completo ya.
Bueno, esto se me está alargando un poco. Vamos a poner aquí un A3. Es un RED contact. ¿El qué? RED, R-E-E-D contact. ¿Dónde lo encontraste eso? Dando doble clic debajo de lo del final de cargado. De inductivo, de proximidad. Sí, es con un inductivo. En vez de con un rodillo que toca físicamente, es un inductivo que con aproximarse ya detecta. Bueno, algo así las entradas. Vamos con las salidas. Joder.
¿Lo tenemos? Bueno, mirar un momento el cableado, solo pongo dos salidas, pero para que veáis la idea. Las entradas en el logo iban siempre directamente en el modelo de 230 a fase, de la fase puenteo todos los sensores, en este caso las bornas, porque van a ir con bornas separadas, todos ellos, ¿vale? Y bornas de entrada tanto para el pulsador como para todos los sensores que irán a la entrada correspondiente. En total tenía 7 entradas, ¿no? El pulsador más los 6 sensores de los 3 cilindros. En las salidas, el neutro les llega directamente a las electroválvulas y luego la fase va puenteando todas las entradas, los unos de las salidas del logo, y de cada salida del número 2 me voy a la electroválvula correspondiente, ¿vale? Aquí faltaría poner 4 electroválvulas más, pero con la misma conexión. Eso sería el cableado de ese supuesto que estábamos haciendo, ¿vale? No tiene más ciencia que acordarse de cómo va el cableado del logo. Esto es como todo, ¿vale? Bueno, vamos con este otro. Venga, vamos a copiar uno de estos y lo vamos a hacer ahí. Vale, tenemos ahí nuestro cilindro. Circuito de mando. Meto 24 voltios y meto 0 voltios. Meto las dos electroválvulas. Esta que va a ser Y1 y Y2. Vale. Señal que me hace salir la primera, el pulsador, ¿no? Directamente. Aquí no necesito realimentar, puesto que tengo una válvula distribuidora que va por los dos lados. Se va a quedar en la posición. ¿Vale? Este de aquí sería S1. Señal que me va a dar el cambio a la otra, un temporizador, ¿no? Ese temporizador, ¿con qué lo voy a mandar? El temporizador lo voy a mandar con el final de carrera que yo tenga en esa parte de ahí. Pues ahí meto el temporizador, que este va a ser un K1T, ¿vale? Y meto el contacto de el A1. El A1 es el que me va a mandar el temporizador, el que va a hacer que cuente, ¿vale? Esa sería la parte del temporizador. Y ahora, para hacer volver, sin más, un contacto del temporizador. Aquí creo que, a ver, que algo he hecho por ahí raro. Vamos a meter el contacto. Me parece que si le pongo K1T ya me lo dibuja o algo así, no sé. Sí, le pones K1T y ya te dibuja la temporización él. No vale más esto, estamos en electroneumática, tenemos que hacerlo así, además no tenemos la otra opción. La otra opción sería para hacerlo con neumática 100%. Ah, vale, no
Sería una solución neumática. Combinarlo no se hace. Si el mando es eléctrico, eléctrico 100%. Y si es neumático, neumático 100%. No hay mezcla posible en el mando. Pues este sería, ¿no?, el circuito. Vale, le damos. Le doy al pulsador, sale, empieza a contar el tiempo y cuando llega a 0, pues vuelve, ¿no? No tiene más misterio. Como las válvulas distribuidoras funcionan con pulsos, pues suficiente, no necesito realimentaciones ni necesito nada más. En el momento en el que yo pulso ya estoy cambiando la válvula distribuidora y en el momento que salta el temporizador ya está cambiando también para el otro lado. Vale, este lo pregunté varias veces en exámenes y no creáis que todo el mundo lo hacía, no sé por qué. Vale, que hay que pensar ya en la parte del mando, volver a pensar en términos eléctricos, volver a la manera de pensar eléctrica. Bueno, ya está bien por hoy. Para el examen, parte de teoría tipo test, ¿vale? Identificar válvulas, sobre todo, simbología de la que salen las válvulas que hemos estado utilizando. ¿Qué cosas tengo que mirar? La unidad de mantenimiento, la parte de los apuntes que me pone la distribución del aire, las válvulas que hemos explicado todas ellas con su símbolo y para qué sirven y demás. Con eso tendría la parte de teoría resuelta. Y luego, para la parte de problemas, uno de electroneumática probablemente, tipo estos de aquí. Bueno, no tan grande como este que hicimos de 3 porque no da tiempo. Lo vamos a hacer los problemas en el FluidSync. Quiere decir que yo estos problemas que he ido haciendo, si los tengo en el drive, puedo rescatar y tunear para el examen, ¿vale? Empezáis un archivo nuevo, si os voy a pedir que empecéis un archivo nuevo, y en ese archivo podéis abrir otro y copiar y pegar dentro lo que queráis, ¿vale? Serán seguramente 2 o 3 cuestiones de problemas que dé tiempo para hacer en ese margen que tenemos, ¿vale? En el primero, regulaste, entiendo que lo has regulado ya. Porque aquí las señales que hacen volver, vamos a ver la secuencia. Porque vuelva alguno muy rápido y te dé la sensación, pero no deberían. ¿Les metiste estos contactos de aquí, el C0 y el A0? ¿O los pondrías a lo mejor cerrados en vez de abiertos? Esos de ahí tienen que ser abiertos todos. Lo que os decía antes, los dibuja cerrados porque en reposo están accionados, pero los tengo que meter abiertos. Entonces tienes que cambiarlo. Tienes que meter un abierto. Y ya cuando lo metas se te va a quedar cerrado con la flecha. Venga,